Muy buenos días con todos. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este webinar justamente desarrollado para todas las soluciones de iFiber, lo que es transportes inalámbrico a nivel de enlaces troncales, carrier class de alta capacidad. Deseo confirmar que por favor ya me están escuchando y al mismo tiempo están viendo la presentación para poder continuar con el seminario. También confirmarles de que el material de la presentación va a ser compartido con ustedes durante la misma. Hacia el final vamos a compartir justamente la presentación como tal. Y el video lo vamos a compartir justamente a través de nuestra inscripción que tuvimos en el foro en español de Ubiquiti, para que ustedes puedan revisar pues, cualquier inquietud o duda que puedan tener. Perfecto, muchísimas gracias. Al igual que seminarios previos, ustedes pueden formular sus consultas, preguntas, dudas en el chat, digamos, o en la parte de preguntas. Y yo lo voy a estar revisando justamente para poder conversar con todos ustedes y aclarar pues cualquier duda que podamos tener. Gracias por las confirmaciones. Vamos a inicio al seminario. Esta es la agenda que tenemos. El seminario está compuesto, digamos, de una pequeña introducción a la tecnología inalámbrica, digamos, las ventajas que tiene iFiber. Luego vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de comunicación inalámbricas, digamos un poco la parte ya más técnica. Vamos a ver algunas ventajas que los equipos poseen, algunas características especiales acerca de herramientas. Vamos a también hablar un poco acerca del nuevo software, porque los radios están incorporando un nuevo software de gestión. Verticales de negocio, portafolio de productos, vamos a revisar los portafolios y en esa parte de portafolios vamos a revisar las distancias, que es una pregunta muy frecuente. Me dicen, a esa distancia, ¿cuánta capacidad podríamos esperar del equipo? Entonces yo tengo unas pequeñas tablas ya armadas con unas distancias que podríamos alcanzar versus justamente las capacidades. Y bueno, cuando lleguemos a ese punto explicaré el por qué no se alcanza la capacidad máxima. En ciertos escenarios hay que tenerlo en cuenta. Accesorios, software de gestión. Vamos a revisar al final también unos casos de éxito justamente para complementar la presentación. Así que vamos dando inicio con lo que viene a ser una pequeña introducción a Ubiquiti. Ubiquiti es una compañía americana, más de 12 años en la industria de comunicaciones. Estamos muy enfocados en cerrar siempre las brechas digitales a través de plataformas de comunicaciones para todos y en todas partes. Nosotros venimos mucho del mundo inalámbrico, tenemos bastante experiencia justamente en la parte de enlaces inalámbricos como tal, más de 70 millones de dispositivos implementados a nivel mundial, inclusive justamente una gran parte son Airmax enfocados en la, digamos, radioenlace costo-beneficio y hoy en día trabajando mucho en la parte justamente de enlaces también troncalizados como iFiber. Siempre buscamos combinar tecnología bastante avanzada, buscamos trabajar con un soporte a través de comunidad, permite mucha transparencia, mucha retroalimentación de los usuarios hacia nosotros y viceversa. Contamos con la mejor relación justamente precio-rendimiento. Somos en algunos casos bastante disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que a veces no nos dejan evolucionar y nos limitan mucho en los proyectos. Perfecto. Antes de empezar a hablar de iFiber, voy a hacer una pequeña introducción a la tecnología inalámbrica o definición justamente de, más que la tecnología inalámbrica, podríamos decir, el concepto de radioenlace. Básicamente, cuando nosotros hacemos una comunicación inalámbrica, utilizamos ondas de radio, las que se desplazan por el aire. Efectivamente, el aire como tal no es totalmente vacío, tiene ciertos elementos que generan algo que se llama atenuación o que la señal se debilite. Efectivamente, esa atenuación es la que nosotros ya hacemos como cálculo definido en la, digamos, de pérdidas en energía en los presupuestos de potencia de enlaces de las comunicaciones. Pero si nosotros en radioenlaces, como dice ahí, que sean frecuencias superiores a 3 GHz, tenemos ciertos objetos que no es el aire, puede ser vegetación, podría ser casas, podría ser montañas, etcétera. Cualquier tipo de elemento que no sea el aire, inclusive la lluvia, podría comenzar a afectar justamente el tema de las comunicaciones. El motivo es que conforme las frecuencias son más altas, son más susceptibles justamente al tema de los obstáculos. Por eso es que es un requerimiento más que la tecnología de la frecuencia. Por eso es que muchas veces todos los enlaces superiores a 3 GHz recomiendan 100% en línea de vista para poder alcanzar las capacidades. No tener la línea de vista es un poco difícil predecir
cuál es el comportamiento en el enlace. Entonces lo que nosotros tenemos para ayudar en este punto es un software que se llama Airlink. En la parte inferior hay unas pantallas. Airlink como tal nos va a permitir justamente poder verificar que la línea de vista exista y pues, decirnos si el enlace es viable o no viable directamente. En el caso que no sea viable, algunos clientes dicen si no tengo línea de vista, a veces lo importante es triangular con un tercer punto para tratar de generar la línea de vista, especialmente con altura de los terrenos. Perfecto, también un tema muy importante es la estabilidad de las torres. Esto también es algo que en los proyectos lo converso con muchos usuarios. ¿Qué significa? Si la torre se mueve, uno podrá decir, pero de repente se mueve un poquito, 1 centímetro, a veces medio centímetro. Sí, pero un enlace justamente de larga distancia y sobre todo enlaces que son de alta capacidad, se puede notar mucho la vibración del radio, generando problemas de comunicación y de rendimiento. Y un tema muy importante, el alineamiento. Vamos a ver algunos casos de éxito donde el alineamiento logra ser extremadamente bueno y efectivamente alcanzamos prácticamente la capacidad máxima de los radios. La tecnología RF, la tecnología inalámbrica, radiofrecuencia, justamente comparte el aire, por lo que el principal problema cuando trabajemos en banda libre va a ser justamente el tema de entornos saturados. Hemos hecho ciertas mejoras en el nivel de hardware, en el cual A-Fiber nos va a permitir mucho mejorar el rendimiento en estas circunstancias o en estos escenarios, pero siempre es importante ayudarlo al radio escogiendo las mejores frecuencias y el radio va a tener siempre opciones de software para poder validarlas. Perfecto. Entonces vamos empezando ya la parte de revisión de tecnología de justamente lo que es A-Fiber en las redes troncales para aplicaciones. Primer punto o puntos importantísimos para comenzar, los radios de A-Fiber no son Wi-Fi, utilizan un chipset propietario, una arquitectura totalmente, digamos, diseñada para el radio, son de arquitectura bridge nativa, no emulan prácticamente. ¿Esto qué significa? Que los paquetes no son fracturados para ser transportados, tal y cual se reciben los paquetes, sean estándares o sean jumbo frame, los podemos pasar. Y es más, indiferentemente el etiquetado del paquete, el radio lo puede procesar. ¿Eso qué significa? Si tú tienes tráfico IPTV, BGP, MPLS, OSPF, QINQ, cualquier tipo de tráfico IP, el radio lo puede transportar sin ningún problema. Esa es una gran diferencia con los radios que son justamente chipset Wi-Fi base. Entonces nosotros en este equipo tenemos un chipset dedicado en todos los modelos de A-Fiber. No hay costo de licencias, esa es una característica muy especial de A-Fiber. La capacidad del radio viene liberada, usualmente va a depender mucho de la distancia, ancho de canal, bueno, obviamente línea de vista y el escenario, pero el equipo viene totalmente liberado y si nos falta, digamos, más ganancia, por una antena más grande, podríamos alcanzar muchas mayores capacidades. El precio es bastante disruptivo, alto rendimiento en general en todos los productos, mitigaciones de ruido avanzada, los equipos incorporan filtros activos justamente para mitigar los ruidos, y una característica importante en los radios, que a veces lo dejamos a última opción o último feature que revisamos, es los paquetes por segundo que pueden procesar. Los paquetes por segundo definen justamente el músculo que tiene el radio. Muchos usuarios a veces lo miden por el CPU. El CPU efectivamente es el software general, pero digamos que los paquetes por segundo se procesan usualmente a nivel de hardware. Por eso es muy importante revisar este detalle. Tenemos radios que son full duplex, half duplex para trabajar en las comunicaciones y evidentemente son radios para poder trabajar en condiciones bastante extremas de temperaturas o contraste inclusive de temperaturas. Entonces, en este diseño, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Air Max orientado mucho a lo que es la parte de última milla. Efectivamente, Air Max o los radios de Air Max son basados en chipsets 811 como hardware base, modificado justamente este chipset para podernos dar las capacidades gracias al TDMA, pero obviamente el costo a través del chipset. En el caso de A-Fiber, los chipsets son totalmente propietarios, orientados en primer lugar a tener la latencia más baja posible y la mayor cantidad de procesamiento posible. Entonces ahí tenemos ventajas muy interesantes para poder trabajar justamente en lo que viene a ser la parte de A-Fiber. Igualmente la seguridad y la capacidad es superior a otras familias que nosotros tenemos en la parte inalámbrica. Entonces, A-Fiber hace enlaces punto a punto, hay que resaltarlo. Por ahí he escuchado a algunos usuarios comentar acerca del LTU de A-Fiber, que es una nueva solución. Próximamente, en un par de semanas, vamos a estar introduciendo una familia punto multipunto, que ya el año pasado habíamos comentado, pero los equipos actuales de A-Fiber todos son punto a punto.
En este caso, los modelos punto a punto vienen en frecuencias de 2,4 hasta 24 GHz, así que tenemos bastante flexibilidad de frecuencias para poder trabajar. Los equipos llevan un chipset que, digamos, le llamamos nosotros Invictus, el cual ha ido siendo, el cual está siendo actualizado, digamos, Invictus 2 en varios de los radios, y bueno, ahora estamos ya por lanzar una tercera generación, pero continuamos siempre en un avance constante de la tecnología. Los equipos inalámbricamente podrían trabajar en full duplex por 2 o lo que viene a ser el TDD que nosotros manejamos, o digamos el HDD propietario. FDD significa full duplex. Los radios FDD son radios que utilizan doble frecuencia, una de ida, una de vuelta, y las capacidades son justamente orientadas para transmisión y para recepción. ¿Cuál es la idea de un radio FDD? Un radio FDD está diseñado para manejar capacidades simétricas. Evidentemente, cada módulo RF es totalmente dedicado para poder alcanzar toda su capacidad por completo. FDD por 2 significa que el radio, dentro del mismo, hay dos radios. Esto solamente lo tiene el modelo iFiber 11, cuando lleguemos a ese producto lo voy a explicar un poco más, pero en realidad es full duplex, o sea, tiene módulos de transmisión y recepción dedicados, y luego por 2, o sea, doble radio dentro del mismo hardware, diferenciados a través de polaridades, básicamente para poder alcanzar más capacidad. Y luego tenemos justamente los radios que son el TDD o HDD propietario que nosotros le llamamos, el cual utiliza una o dos frecuencias, pero una a la vez. Es decir, podemos transmitir y recibir en la misma frecuencia, muy similar a lo que lo hace AirMax, y tenemos un modo split en la configuración, que es una técnica muy interesante cuando tenemos ruido en la zona, y podemos transmitir en una frecuencia pero recibir en otra. No simultáneamente, es importante aclararlo, pero de esta manera podemos esquivar un poco la interferencia que podríamos tener nosotros en el entorno. Para explicarlo mucho más fácilmente, esta apreciación, tenemos una pequeña presentación animada donde a la izquierda ustedes pueden ver qué es un FED. Al centro tenemos lo que es un HDD, en la cual ambos equipos transmiten, luego dejan de transmitir para entrar en fase de recepción, y en el caso de un TDD estándar, como lo que viene a ser la parte de AirMax, tenemos justamente transmisión y recepción que se van intercalando. ¿Cuál es la característica del FDD y del HDD sobre el TDD? No solamente que se aprovecha mejor el tiempo aire para obtener más capacidad, sino que finalmente obtenemos menor cantidad de latencia, que es un factor muy importante en las comunicaciones, especialmente si transportamos servicios que son sensibles, digamos, a este tipo de tráficos. Entonces, para este tipo de características, la latencia. Entonces, siempre es muy importante utilizar radios que nos permitan a nosotros poder justamente tener muy bajas latencias. En realidad, enlaces de 10 kilómetros podríamos experimentar latencias muy cercanas al milisegundo. Entonces, vamos a tener prácticamente casi una comunicación como una fibra en el aire. Evidentemente, iFiber no supera la velocidad de comunicación de una fibra, pero tenemos justamente una muy cercana capacidad de comunicación a la fibra. Entonces, vamos a tener justamente la latencia y obviamente una tasa de capacidad bastante alta para poder manejar justamente el alto desempeño. A nivel de A-Fiber, vamos viendo un poco más la electrónica que el producto trae. A nivel de la pantalla de la parte izquierda, estamos viendo justamente el diseño de justamente un A-Fiber 5 o 5U, en el cual está compuesto el CPU, la RAM, la LAN y los puertos RF. En amarillo tenemos algo que llamamos el FPGA, o es el chipset principal justamente del equipo, el Invictus, que está compuesto por todo ese bloque. Nosotros cuando tenemos un radio, la carga pesada o la mayor cantidad de información que se tiene que procesar no es parte administrativa, es parte de datos. Es la información que fluye de la LAN a los módulos RF y de los RF prácticamente a la LAN. Entonces nosotros tenemos un chipset que le denominamos FPGA, que puede mover 1 millón de paquetes por segundo. Este chipset FPGA es algo que muchos fabricantes ya lo están utilizando en la parte de cómputo, se utiliza mucho en tarjetas de video, por ejemplo, cuando queremos procesar grandes cantidades de gráfico, pero obviamente con poco recurso de energía, poco justamente consumo de CPU. ¿En qué sentido? Un CPU permite hacer multitareas, efectivamente nos va a permitir hacer multioperaciones, pero en realidad esta no es una multioperación, es casi una operación recurrente, de la LAN a los RF y de los RF a la LAN. Entonces automáticamente el FPGA se encarga de mover toda esa información, digamos, de forma masiva. Esto nos permite reducir el consumo de energía, generación de calor y obviamente nos permite aumentar exponencialmente la capacidad.
El CPU como tal supervisa el FPGA y obviamente es el que nos entrega los reportes, las estadísticas, es el administrador completo justamente del radio. Esta es la técnica que nosotros usamos en los A-Fiber para poder alcanzar grandes cantidades de procesamiento de paquetes y sobre todo para mantener la latencia más baja posible. Inclusive ya varios de los modelos A-Fiber, prácticamente casi todos, incorporan analizadores de espectro altamente detallados con el propósito de encontrar las mejores frecuencias para poder trabajar en tiempo real. Esto es un detalle muy interesante para que nosotros podamos siempre escoger, sobre todo en banda libre, que a veces está un poco contaminado, las mejores frecuencias para poder trabajar. Pero ¿por qué justamente los paquetes por segundo son importantes? Los paquetes por segundo, a nivel de procesamiento, nos van a permitir justamente soportar grandes cantidades de tráfico. Y acá viene la diferencia. Muchos usuarios me preguntan si los paquetes por segundo son importantes, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes familias de radioenlaces Ubiquiti? Ahí tenemos, por ejemplo, los A-Fiber, que alcanzan 1 millón de paquetes, Air Max aproximadamente 50.000 paquetes, Air Max AC y Air Max M aproximadamente 20.000 paquetes. Ahora, si ustedes me dicen, quisiera pasar paquetes completos, paquetes de, por ejemplo, 1500 bytes, efectivamente todos alcanzarían su capacidad máxima sin ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando comenzamos a reducir el tamaño de paquetes? Y la pregunta es, ¿qué tipo de tráfico utiliza tamaño de paquete más pequeño? Primero que Internet está desarrollado para paquetes grandes, pero cuando tú tienes telefonía IP utiliza paquetes muy pequeños, 64, 128, usualmente. Lo que viene a ser la parte, por ejemplo, de video IP, usualmente entre 128 y 512. Entonces, ahí tenemos diversos tipos de tráfico, como ejemplo, que podría generar muchos paquetes pequeños. Y tú dirías, son pocos megas, entonces el radio lo debe pasar como nada. En realidad, al radio el problema no son los megas, lo que afecta al radio son los paquetes que tiene que procesar, porque evidentemente eso depende de la capacidad de hardware del radio antes de entrar al módulo RF. Evidentemente, para que lo pueda pasar eso a nivel inalámbrico, tiene que estar despejada la frecuencia y los conceptos que evidentemente ya utilizamos en la parte inalámbrica. Pero justamente en la parte de paquetes por segundo es muy importante analizar esto. Tenía algunos clientes que me comentaban, por ejemplo, estamos haciendo un enlace para cámaras y a veces nos atoramos en 40 megas en la familia Air Max M, me dicen, pero en algunos casos llegamos a 75, a 100, porque ahora nos atoramos alrededor de 40, porque justamente el tráfico de video IP, cámara de seguridad, genera fracturación de paquete. Entonces podemos estar justamente en este intervalo donde vamos a desarrollar aproximadamente 40 megas, mientras que Air Max AC lo duplica enormemente y obviamente A-Fiber lo supera por gran ventaja. Entonces tener 1 millón de paquetes por segundo en procesamiento no significa que siempre lo vamos a usar, pero si tenemos un tráfico justamente especial, un tráfico de muchos paquetes por segundo, el radio lo va a poder procesar. Ese es justamente lo importante de un radio troncal, porque un radio troncal no puedes estar preguntando cuántos paquetes por segundo vamos a pasar, simplemente pasamos lo que nos entregan, no interesa. De repente algunos clientes trabajan con A-Fiber a 30.000 paquetes por segundo, otros lo tienen a 100.000 paquetes por segundo, otros lo tienen a medio millón de paquetes por segundo y en los tres escenarios se comporta el radio tal y cual. Entonces es muy importante entender que justamente esta es una de las grandes diferenciales en los radios de comunicaciones. Esto nos va a permitir poder obtener justamente una latencia bastante baja. Recuerden que la latencia la estamos logrando por arquitectura justamente del chipset FPGA, que nos va a permitir un poco uso del CPU, menor cantidad de justamente energía, de consumo energético y obviamente más estabilidad en el radio. ¿Por qué la latencia es constante de un A-Fiber indistintamente al tráfico? Porque recuerden que el tráfico no es procesado como tal, o sea, no pasa por el CPU. Un CPU siempre tiene picos de procesamiento según justamente la carga que tenga, pero justamente en A-Fiber esa latencia siempre es constante. Es constante, estoy pasando 5 megas o estoy pasando 200 megas o estoy pasando 500 megas, la latencia permanece igual. Entonces tenemos una latencia bastante baja para manejar la parte de comunicaciones y sobre todo una excelente eficiencia espectral en los diversos radios para poder desarrollar justamente las capacidades. Nosotros no solamente queremos desarrollar un enlace que permita capacidad, sino que el enlace como tal tenga características muy interesantes. Coexistencia con otros radios en la torre, que es un tema muy importante, y efectivamente que los radios puedan reducir
sus colas de comunicación al máximo posible, de tal manera que no se afecten entre sí, inclusive al estar uno cerca al otro. Si los equipos están en extrema proximidad, bueno, ya se recomienda activar adicionalmente la sincronización por GPS para mejorar justamente este factor aún más. Pero los radios buscan exactamente ser lo más eficientes posibles. Es más, en pruebas reales comparados a otros radios que usualmente generan armónicos o generan justamente spurs de comunicación contaminando toda la banda, nosotros buscamos hacer transmisiones mucho más limpias. Ahí podemos ver justamente un radio A-Fiber X, que son los modelos más usados, y comparado a otros radios del mercado donde efectivamente lo único que interesa es vender capacidad. El tema no es solamente capacidad, es capacidad en coexistencia o en, digamos, eco RF. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, transmito más a través de más potencia o más ancho de canal, por ejemplo, que es algunas técnicas que utilizan varios fabricantes, el problema es que eso a veces se sale de control generando problemas muy grandes en la parte de contaminación de espectro. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el problema? Si tú tienes un solo radio en la torre, no lo notas, pero si tienes muchísimos radios en la torre, siempre vas a buscar un equipo que tenga una focalización muy específica y no te genere armónicos ni irrupción, porque no quisieras que contamine el resto de la torre en la parte de comunicaciones. Entonces, estas son características muy interesantes que nosotros siempre vamos trabajando en los radios para poder mejorar. Ahí inclusive nosotros tenemos un sistema estimador de capacidad justamente 100% real en la parte de tasas de transferencia de comunicaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos ahí una alta eficiencia. Este es un enlace, por ejemplo, en A-Fiber 11, el que vemos en la pantalla. 17 kilómetros, está utilizando 2x2 frecuencias totalmente diferentes, 11500, 11, digamos, 11077, y luego tenemos ancho canal 56, potencias bajas, 17, y estamos desarrollando pues una capacidad que el software estima, 548 y 550 megabits, ¿no? Y en las pruebas de capacidad real que el tráfico que el cliente genera alcanza 469 y 455. Bueno, es todo el ancho de banda que el cliente pues tiene en ese momento para poder pasar de capacidad. Entonces podemos hacer enlaces de alto desempeño, podemos pasar capacidades muy agresivas y sobre todo constancia de la latencia, especialmente en estos tráficos. Eso lo podríamos revisar, igual hay links en la presentación que les voy a compartir de los tráficos que se están pasando. Pero lo interesante es ahí justamente lo que menciona el cliente, la latencia es igual en el enlace si paso 100 megas, 50, 400 megas, inclusive bidireccional, la latencia sigue siendo la misma. Entonces, estas son algunas ventajas que el producto incorpora para poder obtener, digamos, capacidades muy interesantes. Todos los productos de A-Fiber incorporan la sincronización por GPS o sincronización por GPS, a excepción del modelo A-Fiber 11, que tiene un sistema de alto aislamiento en la cual justamente no es necesaria la sincronización ya que es banda libre. Ahora, en el caso del resto de productos, muchas veces que son bandas ya para 11 GHz no es banda libre, 11 GHz es banda licenciada. En el caso de los equipos que son a veces banda de 2,4, banda de 4, banda de 5, banda de 24, que en algunos territorios es libre y efectivamente tenemos gran saturación de radios, la sincronización de GPS sí es una herramienta importante para poder solucionar algunos inconvenientes en el caso que tengamos gran cantidad de radios juntos, efectivamente. Entonces tenemos también la ventaja del GPS para poder activarlo según las necesidades del caso. Inclusive A-Fiber está preparado para trabajar en la parte de backbone, podríamos decir, o de backhaul justamente en la parte de los proveedores inalámbricos de Internet, conectando sus torres. Se utiliza mucho también como sistema de respaldo a la fibra óptica en los proyectos. E inclusive, A-Fiber no solamente es utilizado por los operadores, también muchos clientes que lo utilizan, por ejemplo, para centralizar tráfico de video de cámaras IP, para interconectar oficinas en las cuales justamente tengo la fábrica, la bodega y tengo yo capacidades muy grandes de tráfico, cámaras, telefonía, internet, servicios, etcétera, o inclusive para distribuir capacidad de banda ancha a edificios multifamiliares. A-Fiber tiene diferentes aplicaciones en las cuales nosotros podemos trabajar con el producto sin ningún inconveniente. Entonces vamos a pasar a revisar un poco el portafolio acerca de la solución para que ustedes puedan conocer los diferentes productos y modelos que nosotros tenemos dentro de justamente de A-Fiber. Empezamos con los modelos A-Fiber de las frecuencias más bajas a las más altas, en este caso 2X, A-Fiber 3X, que son modelos conectorizados
de 2 y 3 GHz respectivamente. Los equipos tienen bastante flexibilidad para operar en rangos de frecuencias, especialmente de 3 GHz, opera prácticamente en todos los canales que pueden ser asignados como bandas licenciadas, 3.9 a 3.3 a 3.9 GHz. Y efectivamente podemos alcanzar capacidades, como vemos en la tabla, de hasta 500 megas en cualquiera de los radios, a las distancias que están estipuladas ahí, 10 kilómetros, 13. Obviamente más distancias soportan, pero la capacidad va bajando, obviamente perdemos nivel de señal y por este motivo perdemos justamente capacidad. Estas capacidades son estimadas con las antenas que nosotros desarrollamos. Podríamos utilizar antenas de mayor ganancia, lo cual es correcto, es totalmente válido, y alcanzar capacidades mucho más altas, efectivamente en la distancia sobre todo. Entonces podemos tener ventajas interesantes en los productos, justamente equipos bastante compactos para poder trabajar y obviamente soportan protocolos HDD, o sea, el HD estándar transmiten la misma frecuencia y reciben la misma, y el split, frecuencias intercambiadas justamente en la parte de comunicación. Subiendo un poco, entramos en el mismo radio conectorizado, pero en banda de 4. Este es un equipo diseñado mucho para bandas de seguridad, usualmente en muchos territorios de Sudamérica y, perdón, y a nivel mundial tenemos la banda de 4.700 a 4.990 como asignada como banda libre, bueno, no libre, sino como semi-libre para lo que es, digamos, instituciones de seguridad, policía, municipalidades, etcétera. Entonces pueden utilizar esta frecuencia para poder interconectar, por ejemplo, sistemas de cámaras de vigilancia o sistemas de comunicación de emergencia, etcétera. Entonces tenemos una ventaja muy interesante el tener un producto justamente para complementar los proyectos también que en muchos casos de seguridad ciudadana están bastante afines justamente a esta frecuencia. Ahí podemos trabajar con las antenas de la frecuencia de 5, obviamente se calcula una pequeña pérdida por justamente resistencia en la antena, digamos por el rango en el cual la antena fue fabricada, pero podemos igual alcanzar capacidades muy interesantes, usualmente en seguridad ciudadana siempre los enlaces son menores a unos 15, 20 kilómetros a lo mucho, así que podemos alcanzar capacidades bastante altas y esta es una frecuencia prácticamente licenciada para trabajar, así que efectivamente no deberíamos tener contaminación. Sí, hemos estado revisando, también hay gran disponibilidad de anchos de canal en todos los modelos de iFiber. Esto nos permite evidentemente tener una ventaja muy grande en la parte de ajustarnos a la cantidad de tráfico que nosotros deseamos pasar. Luego, como digo yo, lo justo y necesario en megas que yo quisiera que el enlace pueda fluir. Perfecto. En las frecuencias se asignan a nivel de diferencia de 1 MHz, así que tenemos bastante flexibilidad justamente para asignar las frecuencias. Me preguntan cuándo es la pérdida exacta justamente en las antenas de 5 GHz cuando trabajamos con estos radios. No lo tengo en la mente, pero si no me equivoco estamos perdiendo aproximadamente 3 dB en cada uno de estos modelos. El modelo de 23, que es el modelo antena más pequeña, no se recomienda porque la pérdida ya alcanza prácticamente, si no me equivoco, 6 dB. Entonces, eso lo estamos ya calculando, ya en esas distancias ya lo he calculado previamente, la pérdida justamente que las antenas tendrían. Muy importante es que cuando ustedes utilizan antenas que están un poco en los extremos de las frecuencias, se supone, bueno, y obviamente siempre los radios deben trabajar con sistemas de puesta a tierra para que no tengamos problemas en la parte justamente de comunicación de los productos. Hablando un poco del A-Fiber 5X, que este es uno de los radios que más comercialmente se trabaja, es un radio totalmente banda libre, 5.1 a 5.9. Evidentemente, según el país que ustedes operen, se asignan los canales permitidos. Este equipo opera en anchos de canal, de saltos de 10, 20, 30, 40 y 50. Modulaciones, este equipo soporta una modulación superior que es 1024 QAM comparado a sus compañeros y evidentemente nos permite alcanzar un poco más de capacidad, pero en distancias bastante cortas. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Para alcanzar la capacidad, efectivamente es muy importante manejar siempre el canal libre, canal disponible, lo resalto, porque si no, el canal saturado no vamos a poder alcanzar capacidades. Por eso es que los radios traen su analizador de espectro para buscar la frecuencia más disponible. En este caso, el A-Fiber 5X tiene 3 opciones de antena para poder trabajar,
de un pie, 2 pies y 3 pies, 23, 30 y 34 dBi respectivamente. El equipo igual funciona en comunicación HD estándar y el split. El split, como les digo, frecuencias diferentes justamente para tratar un poco de esquivar la interferencia. Y con estos equipos hemos alcanzado distancias muy grandes. Voy a mostrar en los casos de éxito. Tenemos un récord de 300 kilómetros. Bueno, la antena sí no es nuestra, es de terceros, pero alcanzamos unas capacidades muy interesantes, prácticamente 300 kilómetros. Lo vamos a ver con más detalle en la parte de casos de éxito. Acá tenemos una pequeña animación para explicar un poco lo que viene a ser el tema del split. ¿Qué significa split? Por ejemplo, cuando yo tengo un escenario punto a punto, A a B, listo. Para que funcione un enlace tenemos que usar la misma frecuencia. Sí, eso es prácticamente lo que la mayoría de radios. Pero encontrar la misma frecuencia libre de ambos lados es difícil. En algunos escenarios, digamos ciudades, metrópolis, es muy complicado. Pero siempre encontramos una frecuencia libre de cada lado. Vamos a imaginar que la frecuencia libre del lado A es la 5500 y del lado B la frecuencia libre es 5200. Entonces no coinciden. ¿Qué hago yo? Activo la técnica de split y digo, en este caso el radio B transmite 5500 para que el radio A reciba esa frecuencia y el A transmite 5200 para que el radio B la pueda recibir. Cuando activamos split es muy importante que al menos tengamos una separación de las portadoras de unos 30, 40 MHz. Yo lo recomiendo porque la información se cruza en el aire completamente. Eso nos permite prácticamente sostener la latencia y obtener justamente la capacidad, que es muy interesante. Algunos usuarios me preguntan si eso hay que comprar alguna licencia adicional. No, eso ya está incorporado en los radios, simplemente la pueden activar. Ojo, tema muy importante, el split se activa una vez que hemos terminado de alinear, porque si no han terminado de alinear, utilizar el split podría generar que el radio le tome mucho tiempo justamente hacer el comparativo de los valores de señal y activar el enlace. Es una recomendación. Perfecto. Antenas A-Fiber, justamente. Las antenas que tenemos disponibles para nuestros radios conectorizados o los radios X vienen en todas las frecuencias, bueno, que los radios operan, lo que es la banda de 2, la banda de 3, en la banda de 5 comparten con 4, dos antenas que hemos visto, y efectivamente algunos modelos incorporan radón, en otros se les puede agregar. ¿Qué es el radón? Es una tapa aerodinámica que nosotros le podemos poner a la antena para reducir la carga de viento que ella genera, ¿no? Y aislamiento RF solamente tenemos para las 5G30, que es justamente un sistema que nos permite mejorar la inmunidad al ruido que ésta posee. Las antenas, en este caso A-Fiber X, o las antenas X, llevan un nombre especial porque trabajan con una técnica que se llama Dual Slant. ¿Pero qué significa Dual Slant? Tenemos una pequeña gráfica para aclararla. Las antenas tradicionales utilizan la técnica vertical horizontal y eso funciona muy bien en escenarios de corta distancia. En escenarios de largas distancias, especialmente digamos enlaces sobre los 30 kilómetros, en algunos casos 20 kilómetros, tenemos un pequeño problema con la transmisión de la polaridad horizontal, como que se desvía del eje y eso nos genera pérdida de señal directamente en esa polaridad. Por eso es que se utiliza la técnica del dual slant. Básicamente es la misma antena pero girada a 45 grados. En este caso no giramos la antena, sino giramos lo que se llama el radiador o la cánula de comunicaciones. Entonces prácticamente no, disculpen, no es eso, son los irradiadores. Al girar los irradiadores justamente 45 grados, nosotros tenemos ya la habilidad que la antena giró 45 grados. La regla dice que las polaridades siempre tienen que estar diferenciadas 90 grados, porque si no se terminan sumando. Entonces, efectivamente, mantenemos la misma regla, pero la antena girada a 45 grados. La ventaja de esto es que la energía llega bastante simétrica en ambas polaridades, inclusive en enlaces de más de 200 kilómetros, y la otra ventaja es que esquivamos un poquito la interferencia tradicional de vertical y horizontal. Entonces tenemos justamente esta ventaja de las antenas X para trabajar en los proyectos. Acá podemos observar en la pantalla lo que son las antenas de A-Fiber 5X, antenas justamente de 23 dBi, 30 dBi y 34 en arquitectura Dual SLAN. Una pregunta que nos están haciendo es, ¿esas antenas Dual SLAN las podemos trabajar con los Rocket tradicionales o con cualquier radio tradicional? Sí, no hay ningún problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que el alineamiento de estas antenas puede ser un poquito más difícil porque recuerden que cuando ustedes mueven las antenas es siempre vertical o horizontal, pero la técnica de comunicación de la antena es dual slant. Así que hay que tener esto en cuenta al momento que estamos instalando la misma. Entonces, ¿cuál es la idea de los equipos? Tener varias antenas en el caso de 5 GHz, que es la banda más usada. Tenemos antenas de corta distancia,
Tenemos muchos clientes que lo ponen, dicen quiero conectar un par de edificios que están muy cerca, a veces cruzando la calle, y no quisiera un equipo muy grande, muy invasivo, así que ponemos equipos con antenas mucho más pequeñas, como la antena de 23 dBi, que es prácticamente de un pie. Y luego ya tenemos antenas de mucho más capacidad para desarrollar los enlaces más largos en la parte de comunicaciones. Perfecto. En el caso de iFiber, nosotros tenemos un sistema de alta disponibilidad orientado para el equipo de 5X. Sin embargo, tengo algunos clientes que lo han trabajado en 4, o sea, un equipo de 5, un equipo de 4, que por la diferencia de frecuencias igual no habría ningún problema. Pero importante es justamente ver cómo funciona el sistema N por N. El sistema N por N fue desarrollado para manejar el concepto de redundancia principalmente y también el tema de capacidad agregada como segunda ventaja. Entonces, ¿qué es esto? A través de una sola antena, nosotros podemos utilizar un iFiber 5X, luego podríamos sumarle otro iFiber 5X y podríamos desarrollar justamente la capacidad redundante o capacidad agregada. Inclusive podemos soportar hasta 4 radios dependiendo del accesorio que se le acople a la antena. Esto simplemente es un accesorio, no es una antena nueva. Es un accesorio que se pone sobre la antena, no perdemos el alineamiento de la antena, tema muy importante. Y efectivamente para realizar la capacidad redundante o la sumatoria, ya depende justamente del equipo que esté detrás. Por ejemplo, tengo yo switches de torre que tienen técnicas como LACP, que es Line Aggregation Control Protocol, lo cual me permite sumar la capacidad justamente de los cables, en este caso de los A-Fiber. O podemos trabajar con una técnica de spanning tree, que es para manejar justamente la redundancia en la parte de comunicaciones. Entonces la idea es tener una alta disponibilidad y más capacidad, trabajando todavía en banda libre, no yéndonos a bandas licenciadas, pero como les dije, algunos clientes inclusive han puesto algunos, digamos, un A-Fiber 5X, un A-Fiber 4X, recuerden que los 4X pueden trabajar con las antenas, hay una pérdida mayor, pero en el caso que no tengamos ya frecuencias libres en 5, es una alternativa. Estos pequeños duplexers justamente vienen en dos versiones para soportar 2 radios, para soportar 4 radios. ¿Cuál es el detalle? La pérdida que generan los duplexers. Efectivamente, como la señal se divide entre 2 radios en la parte de recepción, eso nos podría generar una pérdida de 4,1 dB en la parte del radio de 2 duplexers y de 7,2 en el radio de prácticamente 3 duplexers. Perdón, 4 radios para, digamos, el duplexor de 8x8. Entonces, ahí tenemos nosotros justamente los modelos para poder trabajar. Evidentemente, las distancias van a disminuir según lo que nosotros queremos trabajar en el proyecto. Para aclarar las distancias, igual en la presentación puse una recomendación de cuáles serían las distancias que se pueden trabajar con el duplexor de 2 y con el duplexor de 4 radios. Obviamente, las distancias se reducen debido justamente a la pequeña pérdida que tiene el duplexor. Entonces, el duplexor, la idea principal es redundancia, capacidad, pero no es distancia, obviamente por esta pequeña pérdida. Ahora, algunos clientes me decían, ¿y si yo quiero desarrollar la distancia, qué opción podría tener? Bueno, ya tendrías que optar por una antena de mucha mayor ganancia para que balancee justamente esa pérdida que el duplexer tiene. Y de esa forma podrías alcanzar la capacidad sin ningún inconveniente. Entonces, al trabajar con duplexers, en este caso el tema del sistema N por N, siempre es obligatorio ya tener prácticamente activado el tema de sincronización de GPS. Es más, los radios justamente traen la opción para indicarte que si estás en un N por N, el GPS se tiene que activar para sincronización de TX y RX. Evidentemente porque los radios tienen que compartir en los mismos ciclos de transmisión y recepción para no generarse interferencia entre ellos mismos. Perfecto. Luego, ¿qué productos adicionales tenemos? Entramos a los A-Fiber 5, 5U. Estos son modelos full duplex. ¿Cuál es la diferencia? Banda media, banda alta. La U es banda alta. En este caso operamos de 5.4, 5.9 en el radio A-Fiber 5 y 5U operamos de 5.7 a 6.2. Así que tenemos ahí 2 radios justamente para operar en tráficos full duplex. Ahora, estos radios no son para mucha distancia, efectivamente las antenas son de 23 dBi, por lo tanto las distancias en las cuales se suelen trabajar son más pequeñas. Principalmente yo las trabajo en enlaces muy pequeños, digamos 15 kilómetros, 18 kilómetros, hasta esas distancias, para obtener capacidades muy interesantes, sobre todo en la parte de rendimiento. Ahora, si son enlaces mucho más largos, efectivamente ya estamos basados justamente en el tema de la pérdida de energía y obviamente la capacidad. Hay que recordar que estos equipos
equipos efectivamente en enlaces medianos largos ya no desarrollan mucho nivel de señal, así que es muy importante que el piso de ruido esté bastante bajo. Si el piso de ruido es muy alto, pues la capacidad efectivamente a veces no podrá ser muy alta en el desarrollo. Los equipos tienen muy buena mitigación de ruido lateral, pero aún así es importante pues que la frecuencia esté disponible para poder trabajarla. Si la frecuencia está muy saturada, yo recomendaría los 5X porque podemos utilizar antenas que son más aisladoras de ruido y eso es una gran ventaja para obtener capacidades más altas. Entonces, estos son los primeros equipos de A-Fiber que nosotros lanzamos, efectivamente, para realizar comunicaciones justamente en banda de 5 GHz, en banda media, banda alta, en la parte de los proyectos. La ventaja principal que tienen, adicionalmente, es que pueden manejar anchos de canal asimétricos. Esto no lo tiene ninguno de los modelos que hemos visto, los A-Fiber X no lo tienen, solamente los modelos que tienen doble módulo RF dedicado. En este caso, podemos nosotros utilizar esta técnica para poder ajustar el ancho de canal según las necesidades del espectro. Evidentemente, en algunos clientes o en algunos casos necesitamos más capacidad de descarga que de subida, entonces utilizamos más ancho de canal en descarga y un ancho de canal más pequeño en la subida, tratándonos de acomodar a las disponibilidades del espectro en banda libre para poder comunicarnos o en bandas, digamos, de 5 GHz. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el nuevo A-Fiber 11. El A-Fiber 11 FX justamente es un radio full duplex en la parte de comunicación. Viene por defecto en la arquitectura CISO, se puede habilitar a MIMO. ¿Por qué viene el equipo CISO? Nos preguntan muchos clientes. Es porque muchos instaladores tienen antenas CISO en el mercado. Entonces, convertirlo en MIMO, se agrega un segundo duplexor. Les voy a mostrar en un momento cómo trabaja el equipo y ya lo convertimos en MIMO. En realidad, dentro de este hardware que ustedes están viendo, vienen doble radio. O sea, son dos radios. No solamente cada radio tiene dos cadenas, sino que es doble radio físicamente. Podemos trabajar con uno o con los dos según las necesidades. Un radio sería para a través de antenas ISO y si trabajamos con los dos radios necesitamos antenas MIMO para poder operar. Efectivamente es un equipo que puede alcanzar capacidades muy altas, 600 megas por cada tasa de digamos, por cada radio de transferencia. Se podría alcanzar capacidades hasta de prácticamente 1300 megas, 1400 megas. En la última actualización ya puede llegar el equipo. Soporta alimentación directa o se alimenta por PoE, una característica también de este modelo, y viene con duplexers que son flexibles para poder trabajar. El equipo opera de 10.7 a 11.7 GHz, pero los duplexers, que son sus filtros RF, vienen justamente en dos rangos. El equipo puede soportar capacidades muy interesantes, hasta 13 kilómetros, e inclusive voy a mostrar algunos casos que están llegando cercanamente a los 40 kilómetros y alcanzamos casi un giga de comunicación. Vamos a revisarlo igual, eso en la parte de casos de éxito. Pero veamos cómo trabaja el equipo. El equipo por defecto viene justamente en una arquitectura CISO, o sea, viene con un solo módulo RF. Entonces este módulo, digamos que trae este duplexer, puede ser de banda baja o banda alta. El duplexer banda baja tiene dos canales, un canal bajo y un canal alto. Entonces yo tenemos que transmitir o recibir en esta frecuencia y transmitir y recibir en la otra frecuencia según las configuraciones. Mayormente la mayoría de usuarios adquiere justamente los duplexores de banda alta y los duplexores siempre tienen que ser el mismo en el radio. En el mismo radio no puede usar duplexor de banda baja y duplexor de banda alta, tienen que ser ambos el mismo. Simplemente que van girados, como lo vemos acá en la imagen justamente de la derecha. En uno va desde 1.3 y en el otro, el costado, va 3.1. ¿Por qué? Por acá transmito y digamos por acá se recibe la misma frecuencia que sería en el otro. Entonces transmitimos en canales medios bajos, justamente acá se reciben medios bajos, acá transmitimos en medios altos y se recibe justamente en medios altos. ¿Cuál es la idea de esta arquitectura de comunicaciones? Que a través de una sola polaridad, porque ustedes ven un solo conector que luego se junta, nosotros podemos enviar una transmisión y una recepción de forma simultánea. Y obviamente se duplica. Por eso es que ustedes ven acá 4 puertos, porque en realidad tenemos dos radios. Acá no es un 4x4 MIMO, eso no, acá es 2x2x2. O sea, tenemos dos radios que son 2x2 combinados a través de una sola antena MIMO para realizar las comunicaciones. Este es un diseño bastante interesante. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿por qué los duplexers entonces no vienen de fábrica? Porque acá viene la gran ventaja del hardware o del diseño. Cuando trabajas en banda licenciada, por ejemplo en 11, usualmente tienes que solicitar permisos o autorizaciones. Entonces el ministerio te asigna con permisos de comunicación, pero el otro año te puede decir la frecuencia que vas a trabajar ya no es 11 banda alta,
te pueden pasar a 11 banda baja. Entonces, en la mayoría de radios tú tendrías que reemplazar el radio completo. En cambio, en el nuestro solamente reemplazas los duplexores y automáticamente no pierdes alineamiento, no pierdes tu radio y vuelves a seguir trabajando. En los duplexores los podrías usar en otro radio. Esto permite muchísima flexibilidad, sobre todo en los proyectos, así que tenemos esa gran ventaja para poder inclusive intercambiar las frecuencias. Si tú me dices, yo quisiera ahora recibir en las frecuencias que estaba transmitiendo por un tema de que me quiero reorganizar en la torre porque tengo varios radios A-Fiber o digamos varios radios en 11 que pueden ser de nuestra marca o de otra marca. Entonces, efectivamente, puedes girarlos e intercambiar las frecuencias de TX y RX. Entonces, tenemos una gran ventaja para poder trabajar justamente en este producto y vamos a poder justamente obtener los rendimientos. Me preguntan si la presentación la vamos a compartir. Sí, por supuesto que sí. No duden en ello. Antes de terminar la charla, les voy a pasar el link para que la puedan descargar sin ningún problema. Perfecto, entonces para trabajar con este radio también tenemos nuestra antena. Tenemos la antena iFiber 11, una antena muy competitiva en costo, sobre todo compatible obviamente con nuestros radios que son de conector N. Podemos alcanzar capacidades, como digo, muy altas en la banda de 11 GHz, prácticamente el giga, 500 de ida, 500 de vuelta, capacidad agregada, latencias muy bajas y obviamente la mejor relación costo-beneficio en la parte de comunicaciones. Antes de pasar a los casos de éxito, nos falta revisar un radio más, los A-Fiber 24, estos 24 GHz a nivel de frecuencia. Estos son enlaces para distancias muy cortas. Personalmente lo recomiendo este equipo para distancias menores a 4 kilómetros, a pesar de que ustedes van a ver en la presentación 15. Motivo, es una frecuencia muy alta, susceptible a lluvias. Entonces, en algunas zonas donde tenemos lluvias muy fuertes, se recomienda que las distancias sean cortas porque el equipo puede generar mucha pérdida por justamente lo que llamamos difracción de onda en la parte de la lluvia. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder mejorar justamente el rendimiento de comunicaciones en cortas distancias. Se utiliza mucho a veces en la parte privada de proyectos, ya que permite prácticamente ser un cable de fibra de alta capacidad en el aire y obviamente tener pues las ventajas que esto amerita, ¿no? Es un equipo que puede alcanzar capacidades de 1500 megas, utiliza dos canales de 100 MHz para poder alcanzarlo, la modulación 256 QAM. Y este equipo tiene un hermano mayor. El hermano mayor, ¿qué es lo que cambia? El que se llama 24 HD, que vemos en pantalla. La antena de recepción es más grande, no la de transmisión, por si acaso. Muchos clientes preguntan por qué no se aumentaron las dos antenas. Porque si yo aumento la de transmisión, tengo un problema de IRP, que es un problema de limitación de energía. Entonces, el IRP valida la potencia de transmisión más antena de transmisión, pero no valía la antena de recepción, así que como que nos escapamos un poquito de la norma. Luego tenemos el tema de que este equipo mejora la modulación a 256, eso le permite alcanzar más capacidad. Este es un radio que personalmente lo recomiendo para 7 kilómetros máximo, donde podremos alcanzar capacidades muy altas de comunicaciones. Y evidentemente en distancias cortas podemos llegar prácticamente casi al giga de comunicaciones directamente. Entonces tenemos ventajas muy interesantes para poder desarrollar justamente capacidades de comunicación de alto rendimiento. Pues veamos ahora un poco los accesorios y pasemos a los casos de éxito y evidentemente vamos a responder algunas consultas que por ahí nos han estado formulando. A nivel de accesorios, Ubiquiti fabrica su propio cable de red. Efectivamente, esto es como un producto complementario. En el caso de iFiber se recomienda mucho el cable carrier. Digamos que para que los radios puedan alcanzar capacidades superiores a los 400, 500 megas en muchos casos, sí el cable de red tiene que ser muy bueno. Tiene que ser obviamente cobre a la mayor tasa de porcentaje que se pueda. Tiene que estar cable con malla, tiene que tener sistema tierra y obviamente estar, digamos, certificado al momento que armamos los conectores para que el equipo pueda trabajar sin ningún problema. Los radios A-Fiber, todos tienen que estar conectados a puesta a tierra, muy importante. Adicionalmente, se recomienda este sistema de 9 hilos para descargar la estática que podría estar en la electrónica de la board. Recuerden que el sistema tierra de los A-Fiber, digamos que los A-Fiber físicamente, los radios se conectan a tierra, o sea, tienen un pequeño tornillo para conectarlos a tierra, es para conectar la estructura, lo que llamamos nosotros el housing del radio, el chasis, por lo que es metálico. Entonces, pero aparte de ese sistema tierra, se recomienda justamente el que va por el cable de red, el de noveno hilo,
para poder descargar justamente la estática de una forma mucho más rápida. Combinada esto con los protectores eléctricos nos permite a nosotros mejorar aún la capacidad de descarga de estática que a veces los radios pueden sufrir. Entonces tenemos una ventaja muy interesante para poder justamente hacer las instalaciones correctas, ¿no? Tenemos los accesorios, el sistema de conexiones a tierra, especialmente a todas las personas que están en lugares de descargas atmosféricas constantes. Entonces es muy importante que utilicemos nosotros el sistema de puesta a tierra con todas sus protecciones para que no tengamos incidencias. Ahora, eso no quiere decir que los radios van a sobrevivir a un rayo como tal, ¿no? Si nos cae un rayo en la torre, pues prácticamente no creo que los sistemas que hemos instalado soporten una descarga tan rápida y violenta, ¿no? Pero en la mayoría de tormentas, digamos, descargas de atmosféricas cercanas, etcétera, la podríamos trabajar sin ningún problema. Detalle muy importante, y esto siempre lo menciono, el PoE de los A-Fiber es especial. Tengan mucho cuidado, a pesar de que la mayoría de A-Fiber se utiliza a nivel de modelo 50, los A-Fiber X utilizan PoEs de 24. Muchos clientes los confunden con los PoEs de Air Max y queman los radios en Air Max. El motivo es que los PoEs de A-Fiber, de cualquiera de las dos versiones, utilizan los 4 pares para energía y datos. Entonces es muy importante tener cuidado con estos inyectores PoEs para que no los vayan a, digamos, a conectar a un radio que no está preparado y lo puedan dañar. Ahora, unos clientes me preguntaron, ¿los A-Fiber X pueden prender con un PoE de Air Max? Sí, pero la distancia del cable tiene que ser máximo 20 metros y es más, se recomienda para capacidades de tráfico o procesamiento de tráfico pequeño, o sea, pruebas de laboratorio. En realidad, los A-Fiber, inclusive los X, tienen que trabajar con su fuente de poder especial para no tener problemas de falta de energía. Todo lo que es la parte de radios, efectivamente, se pueden administrar a través del software de gestión que es el Air Control. El Air Control es nuestro software que nos permite monitorear los diversos radios que nosotros tenemos en los proyectos, Air Max o A-Fiber, sin ningún problema, multiusuarios, mapas, topologías, backups automáticos, configuraciones, provisionamientos históricos, gráficas, etc. Es un software muy complementario que nosotros estamos trabajando, es totalmente free, totalmente gratuito, no tiene costo alguno, para trabajar justamente la parte de comunicaciones. Por acá nos consultan si las antenas de A-Fiber que vimos hace un momento, en el caso de 5X, o supongo que me están preguntando, ¿les podemos poner radios Air Max? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Recuerden que las antenas no son desarrolladas para una tecnología, sino para una frecuencia. Entonces tenemos compatibilidad, la base es compatible sin ningún problema. Revisemos rápidamente unos casos de éxito justamente de las diversas frecuencias. En este caso las tengo ordenadas al revés, de frecuencias más altas a frecuencias más bajas. Y bueno, y por ahí hay un mix de varios casos. Acá tenemos los A-Fiber 24, a la izquierda es un 24 HD, de la derecha es un A-Fiber 24. En el caso de la izquierda estamos alcanzando una capacidad cercana a los 1.2 gigas a 19 kilómetros, obviamente es un escenario en el cual no está lloviendo, hay que tenerlo en cuenta. Las capacidades son altas en los A-Fiber 24, inclusive en distancias largas, pero el equipo es susceptible a la lluvia. Si tenemos lluvia, eso podría bajar. Por eso es que recomiendo distancias más cortas para no tener problemas. Inclusive el IFA 24, que lo vemos a la derecha, es un enlace de 9 kilómetros, está alcanzando prácticamente una capacidad prácticamente 1500 megas, o sea, muy superior a lo que vimos en el modelo de la izquierda, pero la distancia es mucho más corta. Hay que tener en cuenta y tiene que ver según la modulación que se esté trabajando en las comunicaciones. En ambos casos, 64 QAM es la que se está trabajando. Ahora, siempre me preguntan qué tan confiables son los radios, qué tan estables son los radios a nivel de su electrónica en el hardware, a través de la memoria que le llaman algunos clientes, el famoso tema que extraño, que en algunos casos ocurre, pero algunos clientes me dicen, me va mejor si lo apago una vez a la semana el radio. Entonces, muchas veces esos problemas pueden ser causados por inestabilidad eléctrica, pero si nosotros tenemos las condiciones eléctricas apropiadas, como vemos en este caso, inclusive es uno de los primeros A-Fiber instalados, ya tiene más de 3 años operando, el cliente lo compartió en nuestro foro y justamente alcanza capacidades, bueno, no muy altas, creo que la capacidad es pequeña, alrededor de 400 megas, 300 megas, pero es más de lo que el cliente necesita y me dice justamente lo que me interesa a mí es que el radio nunca se reinicie. Obviamente, si tenemos las condiciones eléctricas, vamos a tener las características de disponibilidad muy importantes en los proyectos. Acá tenemos un par de A-Fiber 5.
Del lado izquierdo tenemos unos 65 kilómetros, alcanzando capacidades cercanas a un poco más de los 300 megas. Y de la derecha, son unos casos más largos, 103 kilómetros, alcanzando capacidades alrededor justamente de 100 megabits. Ahora, detalles importantes. En el lado de la derecha, el nivel de señal está en como menos 80. ¿Por qué alcanzan esa capacidad? Porque el espectro está limpio. Si el espectro está limpio, podemos alcanzar dicha capacidad. En el lado izquierdo, el nivel de señal, más o menos menos 70, menos 69. Efectivamente, alcanzamos buenos niveles de señal y estamos también en el espectro livianamente limpio para poder alcanzar estabilidad en esas tasas de comunicaciones. Entonces, podemos obtener rendimientos, pero es importante muchas veces el alineamiento, sobre todo en las antenas, para que esto pueda ser posible. Del lado izquierdo, otro iFiber, justamente 70 kilómetros, capacidades alrededor de los 380 megas en combinado, o en lo que llamamos agregado, y efectivamente también niveles de señal un poquito bajas para trabajar, pero es porque las antenas son de 23 dBi y vienen ya con el producto. Ahora, sin embargo, en la derecha tenemos un caso de un cliente que tenía una solución de otra marca en la cual alcanzaba 12 megas, cambió los radios y efectivamente con las mismas antenas alcanzó capacidades prácticamente casi de 400 megas. 32 kilómetros, nivel de señal menos 54 y obviamente algo interesante, las potencias son bajas, en este caso 20 dBm. Nosotros estamos orientando mucho los radios a baja potencia para alcanzar capacidades altas. Es algo justamente una técnica que nos permite a nosotros poder coexistir muchos radios en una torre. De la izquierda podemos ver un sistema N por N desarrollando 952 megabits, en este caso es capacidad agregada. Del lado derecha es un enlace pequeño, 10 kilómetros, capacidad pequeña, 250 megas. ¿Por qué lo puse? Algunos clientes me dicen, ¿y qué tanta, digamos, efectivo es el radio utilizando poca energía de transmisión? Por ejemplo, este es un caso de menos 1 dBm, un territorio que creo que es Australia, donde hay una regulación de potencia de transmisión en ciertas partes, entonces el cliente tiene que ajustarse a las regulaciones de la situación o del enlace, pero podemos obtener justamente las características de rendimiento inclusive con niveles de potencia de transmisión bastante bajas. Acá tenemos otro sistema N por N, este es de Santiago de Chile, justamente de un operador en el cual es un enlace pequeño, 2,2 kilómetros, pero un escenario de alta saturación, utiliza anchos de canal pequeños, 30 MHz, y puede alcanzar capacidades de 460 en capacidad agregada de comunicaciones. Entonces, tenemos ahí esa ventaja para poder utilizarlo. Bueno, ahí está trabajando la parte de agregación con un switch de exterior, que es el Edge Point, y puede realizar la parte justamente de combinación del tráfico. Luego tenemos un sistema de iFiber 5X alimentado con sistema solar, lo que nos preguntan los clientes. Y acá tenemos una ventaja sobre todos nuestros competidores, especialmente los modelos X. Primero, todos los modelos X prenden con 24 voltios. Y eso lo hace mucho más económico con sistemas solares eólicos que cualquier otra marca que es de 56. Ahora, segundo detalle, los equipos consumen progresivamente según el procesamiento del tráfico. Si, por ejemplo, tenemos poca carga de procesamiento de tráfico, podemos trabajar con digamos unos 5 watts, 6 watts, si tenemos mucha carga de tráfico, este modelo se puede ir hasta 12, que es el máximo. Pero en realidad usualmente está en 5, 6, 7, pasando 200 megas, a veces 8, depende cuánto sea la carga de procesamiento. Pero generalmente el consumo es muy bajo y es algo muy interesante en los clientes. Podemos obtener altos desempeños con bajo consumo de energía. Y es más, tengo clientes que han hecho actualizaciones de otras marcas a la nuestra y me decía, mi sistema de baterías ahora ya no me dura 4 días, me duran 2 semanas, me dicen. El consumo o la eficiencia eléctrica que manejan los iFiber es extremadamente eficiente en la parte de energía. Ahora, enlaces sobre bahías, sobre la parte de riberas. Muchos clientes me preguntan qué tanto nos afecta. Obviamente, pasar un enlace y la zona de Fresnel toque el agua siempre es un problema. Pero tengo bastantes casos de éxito justamente de clientes que han hecho enlaces sobre bahías, justamente con algunos problemas de línea de vista, pero aún así el enlace se puede establecer teniendo capacidades bastante interesantes. Obviamente las modulaciones más altas no se pueden desarrollar, pero las modulaciones intermedias las podemos trabajar obteniendo el beneficio de capacidad interesante en las comunicaciones. Este es un enlace de 32 kilómetros, justamente alcanzando casi 400 megas de capacidad. Luego tenemos implementaciones de iFiber en lo que es torres de comunicaciones. Esta, por ejemplo, es una torre ya moderadamente saturada y aún así pueden alcanzar en anchos de canal de 20 MHz capacidades de más de 150 megas. Evidentemente, los clientes se acomodan justamente a las capacidades que van necesitando y estos son casos
no tan recientes, son un poquito más antiguos, los recientes los vamos a ver en la familia iFiber 11, pero lo importante es que ustedes vean que el producto sigue justamente desarrollando muchísimos casos, no es nuevo, ya eso lo tenemos hace muchísimo tiempo trabajando en comunicaciones. Este es de Colombia, es un enlace, son tres saltos, 150 kilómetros, latencia de principio a fin, 5 milisegundos, y eso que pasa por un switch en cada uno de los puntos. El switch lo iban a cambiar, creo, a nivel de conmutación de hardware para que la latencia baje. Pero ahí cuando se reportó, hicieron las pruebas, alcanzamos capacidades superiores a los prácticamente 200 megas en los primeros dos enlaces y en el último son capacidades de prácticamente 1.2 gigas. Entonces, el motivo es que el último es un A-Fiber 24, los dos primeros son A-Fiber 5X para trabajar las comunicaciones. Pero tenemos varios casos en los cuales esto es muy común desarrollar en los proyectos. Y acá tenemos justamente el caso de un A-Fiber 5X, 157 kilómetros, una latencia menor a 4 milisegundos, probado de principio a fin, y una capacidad de 120 megas. Una capacidad bastante moderada, digamos, no es muy alta, pero podemos obtener justamente con potencias bajas, niveles de señal medianamente altos. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Hemos comenzado a mejorar mucho la arquitectura de comunicación del producto para soportar también condiciones extremas. Este, por ejemplo, es de una implementación, si no me equivoco, es en Argentina, de unos usuarios o que también son operadores en los cuales justamente el radio es estar completamente enterrado en la nieve, aún así puede desarrollar comunicaciones a 165 kilómetros. Entonces, podemos obtener capacidades más, no se preocupen por el radio porque a los radios les gusta el frío, así que ellos están muy bien trabajando en temperaturas muy frías, ¿no? Entonces, podemos obtener, como les digo, muy buenas, interesantes capacidades, bueno, en ese caso sí la capacidad baja, pero efectivamente aún así el enlace se mantiene totalmente conectado y desarrollando y generando tráfico de comunicaciones. Este es nuestro penúltimo caso de éxito que vamos a revisar en bandas libres. Ese es un enlace de 225 kilómetros, igual con antenas de 3 pies de Ubiquiti, alcanzando capacidades. Evidentemente, el espectro está totalmente libre para realizar las comunicaciones. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a un enlace más extremo? Enlaces que crucen sobre, por ejemplo, el mar. Tenemos un enlace, este es un caso de éxito también reportado, justamente récord, en lo que viene a ser antenas. Bueno, es una antena de 5 pies, la antena no es nuestra, es de terceros, es una antena de alta eficiencia, nos permite alcanzar 3.5 milisegundos, una capacidad de 300 kilómetros casi cercana a los 300 megas y un poco más, pero hay que resaltar que esto ocurre en un día sin lluvias ni tampoco nubes o neblina. Si tenemos neblina, tenemos lluvias, la capacidad baja a casi la mitad, pero seguimos manteniendo un enlace de altísima capacidad, justamente es un sistema de enlace redundante, una fibra óptica que ellos poseen, y les permite, en caso que ocurra alguna eventualidad, pasar el tráfico directamente por ahí, claro, limitados, pero tendríamos un tráfico de comunicaciones para poder desarrollar el respaldo que el cliente estaba buscando. Entonces tenemos enlaces bastante largos que podemos trabajar en diversos proyectos. Pero hablemos del último modelo, en lo que viene a ser el A-Fiber 11. Acá podemos observar, este es el A-Fiber 11, son casos ya reales, este de 56 kilómetros desde México, un cliente lo compartió, hizo el alineamiento perfecto con nuestras propias antenas, casi un giga, digamos, 493, 493 de ambos lados. Prácticamente le tomó creo que 3 días alinear, pero quedó perfecto el producto y alcanzó las capacidades que el cliente buscaba. Luego a la derecha, perdón, a la izquierda, tenemos un A-Fiber de 11, 25 kilómetros, potencias bajas 18, justamente una antena nuestra, una de terceros, alcanzando un giga prácticamente. Y luego tenemos algunos casos ya de mediana distancia, 21 kilómetros, 19 dBm, con nuestras antenas justamente. No, perdón, las antenas son de terceros, son de Sí, estas son antenas de tercera, 36 dBi, justamente alcanzando una capacidad justamente de 1100 megas, digamos que alrededor de los 560 de cada lado y 586 del otro. Entonces podemos obtener justamente estas capacidades bastante reales. El cliente mencionaba, en este caso es un enlace 20, otro de 20 también, y obteniendo justamente con nuestras antenas, en otro caso, unas antenas de 40 dBi. En el caso de las antenas de 40 dBi a 20 kilómetros, alcanzó prácticamente 1300, y en el caso de nuestras antenas a 20 kilómetros, alcanzamos un giga prácticamente, ¿no? Entonces, es importante mencionar que las antenas nos van a permitir poder amplificar más todavía la señal, que es muy importante en estos casos, cuando queremos alcanzar con modulaciones muy altas. Acá estamos hablando que ya estamos trabajando en modulaciones de justamente 1024 QAM, justamente para obtener toda la capacidad de los radios en comunicaciones. Entonces, los equipos, efectivamente, en lo que es banda libre, siempre hemos buscado que nuestros A-Fiber
sean lo más resistentes a la parte de interferencia, inclusive conforme aumentamos la interferencia en canales adyacentes, los filtros de A-Fiber le permiten mejorar y mantener el rendimiento bastante estable en la parte de comunicaciones. Perfecto, vamos ya pasando a la parte de algunas fotos o algunas implementaciones, mientras voy respondiendo algunas de las preguntas que me han formulado. Me preguntan si las antenas de Rocket Dish, que son de 31 dBi de la familia C, las podemos conectar a un A-Fiber 5X. Por supuesto que sí, las podemos conectar las Rocket Dish de 31 a C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es para enlaces muy largos porque esta antena C no maneja dual slant, solamente vertical horizontal. Así que la recomendaría para unos enlaces, digamos, de unos 20-25 kilómetros, fácilmente podemos trabajar sin ningún inconveniente. Perfecto, por acá me están consultando qué requerimientos para un sistema de planta solar son recomendables para alimentar un A-Fiber. Bueno, tenemos que asegurarnos que el A-Fiber recibe el voltaje que corresponde. Los modelos X trabajan con 24 volts, el resto de modelos FX o los 24, 5, 5U que vimos, ya utilizan sistemas de 50 volts. Hay que tener en cuenta que tienen que recibir esa energía para que no haya ningún inconveniente. La potencia va a variar según el modelo de radio, pero cuando son sistemas solares tratamos de usar los X porque son 24 volts y en el caso de 5X consumen 12 watts, así que en realidad su consumo es bastante bajo. Casi no hay ningún inconveniente en esa parte. Muy bien, Perfecto. Luis. Una pregunta aquí interesante es cuando preguntabas del PoE, que si también puede ser alimentado con switches, algún tipo de switch o algo aparte del PoE. Ah, perfecto, Ricardo. Uy, no, no sabía que te habías unido justamente al webinar. En la parte de los switches, principalmente no se recomienda alimentar los A-Fiber con switches estándar, o sea, switches de interiores. Si quisieran alimentar A-Fibers, tenemos el switch de torre, que lo mencioné, creo una parte que lo vimos en el Edge Point, el que estaba con el sistema N por N. Los Edge Point tienen la habilidad de alimentar A-Fiber, sea 24 o sea justamente cualquier modelo. Lo voy a poner en pantalla simplemente para ver la foto. Este switch que tenemos ahí, que va en exterior, tiene la habilidad de alimentar 4 radios A-Fiber. Esos 4 radios pueden ser X, 11, 5, 24, cualquiera de los modelos, y los puede alimentar sin ningún problema, ya que tiene una técnica de alimentación de 4 pares. Y eso nos va a permitir, obviamente, sostener la capacidad energética para no tener ningún problema. Entonces, recuerden, si tienen A5 y lo quieren alimentar por switch, solamente ese switch es el modelo recomendado. Los otros modelos, como interiores, pueden alimentar los modelos 24, X, que son de 24 volts, pero el problema es que no es para mucha carga de procesamiento porque le puede faltar energía al radio, y lo segundo es distancias muy cortas en la parte de los cables. Muy bien, excelente, Luis, gracias. ¿Tienes por ahí alguna consulta más? Porque estaba revisando algunas. Eh, Prácticamente una de las licencias, que si una banda licenciada se refiere a que hay que hacer un pago por licencia, por velocidad o algo por el estilo. Sí, cuando hablamos de banda licenciada, recuerden que en el caso Ubiquiti nosotros no cobramos nada extra por la licencia, o sea, el equipo viene con la frecuencia, con la capacidad, todo liberado. Pero lo que sí es importante es que ustedes localmente, según las regulaciones de cada país, porque tenemos usuarios de toda América Latina, compañeros en seminario, tendrían que verificar cuál es el procedimiento que tienen que aplicar o desarrollar localmente, en algunos casos pagar un impuesto, otros casos formular un proyecto para poder solicitar la frecuencia como tal, ¿no? Entonces algunos clientes también lo instalan y lo dicen, luego vamos a formular la licencia. Bueno, también lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que en esos casos traten de verificar, porque a veces hay páginas publicadas del ministerio donde dice qué frecuencias están usando. Cuando ya son públicas o licenciadas, quedan siempre en un mapa, digamos, en una web a veces, de cuáles frecuencias están usando. Les pido simplemente lo traten de buscar, lo revisen, para que se instalan y todavía no tienen la frecuencia, al menos no generen un conflicto inmediato con ningún instalador. Muy bien, excelente. Preguntan mucho si vamos a compartir el video. Esto ya lo Sí, comentaste, que el sí, sí. video va a ser Lo vamos a compartir. compartido. La presentación se las paso ahorita, terminando los slides que vamos a mostrar. Estamos acá en la parte final. Muy bien, excelente. Si gustas, continuamos, Luis. Hay algunas preguntas muy específicas, pero ya son más bien recomendaciones de equipo, ciertas instancias. Eso los podemos ir viendo individualmente. Perfecto. Ahí sí me ayuda respondiendo por chat mientras vamos terminando.
Listo. Claro. Vamos entonces ya a pasar a la parte casi final. Bueno, les he estado pasando ahorita mientras revisábamos las preguntas, cuáles son justamente algunas implementaciones que hemos desarrollado. Ahí pueden ver algunos enlaces de iFiber implementados. Me preguntaron el otro día por el tema de altura, si tenemos algún problema en altura. Yo les digo que tengo proyectos en la cordillera de los Andes, justamente en lo que es Perú, enlaces instalados a 4.500 metros sobre el nivel del mar. No tengo ningún reporte de problemas de altura de ninguno de los clientes. Lo conversé con fábrica, me dijeron que, bueno, si mientras no instalemos en los Himalayas no deberíamos tener problemas, así que deberíamos estar bastante bien. Me preguntan también las condiciones de temperatura. También los equipos pueden trabajar en contraste de temperatura, a veces mucho calor, mucho frío, y en zonas como el trópico podemos trabajar sin ningún inconveniente. Eso también vienen ya los equipos preparados para ello. Ahí vemos en las pantallas unos equipos N por N en la parte de comunicación, justamente donde podemos ver las implicaciones, las instalaciones y bueno, obviamente ya las configuraciones, bueno, las tenemos nosotros por fondo, pero igual la persona que nos estaba justamente acompañando, Ricardo, ya está encargado del foro en español. Nos lo había presentado Ricardo Aguilera, justamente nuestro nuevo compañero dedicado a ayudar al mercado latino específicamente. Maneja perfectamente español para poder verificar todas sus experiencias que ustedes pueden tener. Si tienen alguna consulta, digamos, pregunta técnica, él nos está acompañando 24, no 24 por 7 en el foro, pero sí nos está acompañando en horario de oficina para poder ayudarles a absorber cualquier duda o inquietud. Ahora tienen un soporte más avanzado en español y lo que buscamos es poder mejorar todo el servicio que nosotros estamos brindando a los canales. Ya acercándonos a la parte final de la presentación, porque me estoy extendiendo algunos minutos extras, comentarles las ventajas justamente de por qué trabajar con Ubiquiti y por qué trabajar con A-Fiber. Con Ubiquiti buscamos siempre entregar soluciones de nivel Carrier Class, los equipos obviamente preparados en comunicaciones de alto performance y sobre todo estabilidad. Garantía y soporte con toda nuestra red de distribuidores. Ellos tienen inventario, tienen, digamos, la parte del RMA, si es necesario, las garantías, si necesitan tramitar en algún momento, o la consultoría. El soporte lo pueden trabajar con su distribuidor o con nosotros a través de nuestro foro. Justamente ahí está la dirección del foro. Tenemos un foro en español donde estamos generando mucho contenido. Ricardo nos está apoyando con algunos videos de configuraciones y estamos totalmente abiertos a recibir su feedback o sus requerimientos para poder siempre canalizarlos, ¿no? Desarrollo justamente continuo del software a cero costo, muy importante. Entrenamientos y certificaciones en español para poder complementar mucho. Efectivamente, por ahí nos preguntan si quiero aprender un poco más de los equipos, soy muy nuevo. Listo, tenemos algunos videos tutoriales, podrías participar en los cursos de certificación y obviamente poder adquirir el conocimiento muy importante, obviamente, para poder obtener enlaces óptimos. La mejor relación precio-rendimiento del mercado es lo que buscamos mucho en nuestras soluciones y siempre de principio a fin a nivel de los proyectos. Hablando particularmente de A-Fiber, varios puntos muy importantes de por qué trabajar con A-Fiber. A-Fiber es un sistema que entrega, el único en el mercado prácticamente en banda libre, que entrega 1024 QAM de modulación y este es el camino. No es más ancho de canal. Mucha gente dice más ancho de canal, más capacidad. No, tiene más capacidad, hay que subir más la modulación. Ya estamos por lanzar lo que es 4048, si no me equivoco, QAM de modulación en la nueva familia de A-Fiber, que es para punto multipunto. Ahí vamos a tener sorpresas ya en los próximos meses. Bueno, en 2 semanas, pero ya disponibilidad en los próximos meses. Y vamos a comenzar a desarrollar más productos por ese camino porque creemos nosotros que la eficiencia espectral es muy importante para conservar el espectro y obtener los megas. Usar anchos de canal muy grandes no nos parece real. Usamos máximo 50 MHz en banda libre. Usar 160 nos parece a nosotros que generaría una disrupción total de todo el espectro. E irnos totalmente a bandas licenciadas no siempre es una solución. Así que vamos a ver cuáles son las alternativas y hoy ahí estamos buscando desarrollar siempre más capacidad. Menor latencia justamente en principio a fin, tema muy importante. No solamente la latencia que tiene el enlace, porque algunos fabricantes te dicen mi latencia es bajísima, pero solamente es en los módulos RF. Nuestra latencia es de LAN a LAN, o sea, de puerto de red a puerto de red, extremadamente baja. Radios de bajo consumo energético, como los modelos A-Fiber 5X o X en general que comentamos. Chipsets propietarios que nos permiten control completo del radio. No somos equipos chipsets Wi-Fi en A-Fiber, son chipsets propietarios. Capacidades avanzadas MIMO, para alcanzar y obtener justamente alto rendimiento en las partes de comunicaciones o constelaciones técnicamente. Nuestros radios generan hasta 30 veces menor cantidad de ruido, no necesitamos mucha potencia de transmisión,
soportamos SNMP versión 2 para la gestión, digamos, a través de software de terceros, aunque vimos hace un momento nuestro propio software que es el Air Control, justamente para ayudarlos en toda la parte de comunicaciones. Perfecto. Recuerden que ustedes en el foro pueden ustedes generar sus consultas, sus inquietudes, las pueden elevar. Recuerden que tenemos manuales de certificación. Los manuales ustedes los pueden descargar de nuestra página web sin ningún inconveniente. Y efectivamente ustedes pueden elevar cualquier consulta, duda, técnica, comercial que tengan a nivel del foro y conversarlo directamente con nosotros y los demás usuarios del foro para intercambiar experiencias o feedbacks o tips de cómo poder mejorar a veces los enlaces en algunos escenarios. No les voy a mentir, siempre a veces tenemos pequeños problemitas en networking y efectivamente en networking lo que es más importante es la experiencia. Más que saber a veces mucha teoría, la experiencia nos va a permitir poder detectar los problemas, el causante de los mismos y darle una solución lo más rápido posible. Perfecto. Como les había ofrecido, les voy a compartir la presentación. Antes de ello, voy a cortarla un momento para poder copiar el link y se las voy a copiar justamente a todos los asistentes para que la puedan descargar. Un segundo. Volvemos a poner esto en pantalla y se las voy a mandar. Perdón, se movió esto por el chat. Enviar. Y creo que por acá el otro chat, bueno, debe haber llegado a todos. Perfecto, ahí les deberían tener ya la presentación para que la puedan descargar. Es un poquito pesada, está en Dropbox, ahí la pueden descargar sin ningún inconveniente. Para que puedan revisar los detalles. Igual este video lo estoy grabando, lo voy a subir y compartir al mismo nivel de link. Siempre lo comparto esto en mi canal de YouTube. Así que ahí lo van a tener disponible. Igual en el sistema de GoToWebinar, cuando les llegue el archivo de confirmación por haber participado, voy a poner los links para que les llegue a ustedes y los puedan revisar sin ningún inconveniente. Perfecto, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Por mi parte, les agradezco bastante a todos por habernos acompañado. Si tienen cualquier duda o consulta, igual dejo mi correo en pantalla para poderlos ayudar. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Igual en estos días vamos a tener una presentación. Creo que el día de mañana tengo una presentación, también webinar, de lo que es FTTH, una pequeña introducción a las soluciones de fibra al hogar. Así vamos a seguir con todo nuestro calendario de webinars. Vamos a seguir proporcionándoles toda la información que ustedes puedan necesitar y cualquier tema que quisieran revisar más detalle, por favor nos escriben y vamos preparando materiales, información para que ustedes puedan tener todo eso a la mano y puedan siempre desarrollar sus proyectos. Recuerden que Ubiquiti no busca un producto, comercializar un producto, sino siempre una solución que les va a permitir desarrollar sus proyectos. Muchísimas gracias, excelente día a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad.